Hola, soy Óscar Enviz, instalador de Enganches Aragón. Hoy vamos a montar una Toyota Hilux. Lo primero de todo, y antes de empezar con el montaje del vehículo, será colocarnos de una forma más o menos visual todas las piezas que componen el enganche. Con la ayuda del manual comprobaremos que tenemos todas las piezas y tornillería necesarias para su correcto montaje. En este vehículo vamos a montar una bola placa. En este vehículo será necesario desmontar el paragolpes. Será necesario quitar este tornillo y aflojaremos este. De esa forma evitaremos que se nos caiga el paragolpes. En el otro lado haremos exactamente lo mismo. Una vez aflojados los tornillos, como os comentaba, de esta forma se nos quedará descolgado, pero no se nos caerá. Tiraremos un poquitín para afuera y ya lo tenemos. Lo dejaremos en un caballete donde nos quede firme y seguro. Antes de colocar las piezas laterales tendremos que quitar el tornillo. Y en el otro lado lo mismo. Empezaremos colocando la pieza del lado izquierdo. Dependiendo del modelo y del año, usaremos unos puntos de anclaje u otros. En este caso, al ser el modelo del 2016 en adelante, utilizaremos estos dos orificios con los tornillos de 12 con rosca fina. De estos dos tornillos tan solamente colocaremos este de aquí, que es el que va en corredera con el paragolpes. Una vez colocado el paragolpes ya pondremos el otro tornillo. Colocaremos la pieza de la derecha de la misma forma. Ahora es el momento de colocar el travesaño central. Para ello os recomiendo siempre la ayuda de otro compañero. En este modelo, al ser el del 2016, lo colocaremos sobre los tornillos de la parte más frontal. Tal y como nos marca el manual, tendremos que colocar las pletinas de calce sobre los soportes de sujeción del paragolpes. Para ello tendremos que quitar los dos tornillos en cada uno de los lados e intercalar las pletinas para suplementar el mismo grueso que lleva el enganche que hemos colocado. Como os comentaba, la pieza irá puesta así y colocada en la misma posición que la llevábamos anteriormente, pero con el calce puesto entre medio. Repetimos la operación en el lado de la derecha.
Una vez colocado el paragolpes en su sitio, colocaremos el tornillo que nos falta. Repetimos la operación en el lado derecho. Una vez colocado el paragolpes y todos los tornillos del enganche, procederemos a darle el par de apriete. Al ser tornillos de 12, le daremos el par de apriete de 87 Nm. Como veis, son tornillos con Delta Protec. Colocaremos en el orificio que tenemos en esta parte la anilla de seguridad con el tornillo de 10 y la tuerca moleteada. A este otro lado colocaremos la base de enchufe también con el tornillo de 10 y la tuerca moleteada. A ambos tornillos le daremos el par de apriete de 51 Nm al ser tornillos de 10. Para colocar la bola tenemos dos alturas posibles, con una diferencia de 6 centímetros entre ellas. Dependiendo del tipo de remolque que vayamos a llevar, lo colocaremos en la más ventajosa para nosotros. Con la ayuda de los tornillos de 16-50 y las tuercas autoblocantes. Al ser tornillos de 16 tendremos que darle 200 Newton de par de apriete. Y con esto damos por terminado el montaje del enganche. Ahora es momento de la instalación eléctrica. En este vehículo disponemos de dos opciones: la centralita original con conectores originales a los pilotos o la centralita que vamos a montar en este caso, que es el Aragon Track, el cual va conectado también por la parte inferior del vehículo y va completamente protegido contra el polvo y la humedad. Como primer paso colocaremos la base del enchufe en su sitio. Si os fijáis, la goma es completamente estanca. Una vez colocada la base de enchufe, sujetaremos el cable con las bridas incluidas en el kit. En este caso lo vamos a ir sujetando a la propia instalación del vehículo. El kit Aragon Track viene incluido con el cableado hasta la base de enchufe del positivo directo y el positivo de contacto. En caso de ser necesario su conexionado, disponéis de los kits en nuestra página web. El kit Aragon Track viene completamente sellado y protegido contra el polvo y la humedad. Si os dais cuenta, las masas preparadas para cogerlas directamente a carrocería. Los cableados que van a los pilotos y con el cable corrugado, el cable de positivo que lo llevaremos hasta la batería. Viene incluida una anilla para su fácil sujeción. En este caso, lo sujetaremos directamente con un tornillo autorroscante. Colocaremos las masas directamente a carrocería. Antes de sujetar el resto de cables, pasaremos los cables de las señales de los pilotos, cada uno a su sitio. El cable rojo, amarillo, azul y negro lo pasaremos al piloto izquierdo y el cable naranja, verde y marrón lo pasaremos al derecho. Pasaremos el cable junto al cableado del vehículo. En este caso estamos pasando el cable derecho al piloto derecho. Sujetamos con las bridas incluidas en el kit
directo a la propia instalación del vehículo. Desmontaremos el piloto para hacer el conexionado detrás de este. Con la ayuda de una espátula plástica apalancaremos y, como veis, enseguida sale. Si nos fijamos por aquí, veremos que tenemos justo ahí el cableado del kit Aragon CAN. Repetimos la operación en el piloto de la derecha. Igual que en el otro lado, con la ayuda de una espátula plástica, liberaremos las grapas. Para empezar con el conexionado, en este caso en el piloto izquierdo, lo que haremos será dejarnos parte del cableado original del coche libre. Le quitamos la protección para que se nos queden accesibles los cables. Aquí conectaremos el cableado que viene de la centralita. Cortamos y pelamos. Con la ayuda de un comprobador verificaremos cada una de las señales del piloto. En este caso, nosotros hemos ido probando y en el cable amarillo tenemos el intermitente izquierdo, que irá conexionado al intermitente izquierdo de nuestra instalación, también de color amarillo. El cable verde es el que hemos comprobado que nos da la señal de posición. En este caso, irá conectado con el cable negro. Con la ayuda de las fichas de 3M que tenemos en el kit, lo conectaremos. Recordaros que estas fichas llevan un gel interior que garantiza una conexión duradera. Solamente nos quedan el conexionado del antiniebla y del freno. En este caso tenemos que tener muy clara su posición, ya que los dos cables son azules. El cable azul que va junto al de masa del piloto es el cable del antiniebla, que es el cable azul de nuestra instalación. El otro cable azul que va junto al intermitente es el cable de freno. En este caso va conexionado con el cable rojo. Ahora ya en el piloto derecho tenemos que conectar intermitente derecho, posición derecha y marcha atrás. En este caso, el cable azul celeste es el cable de la señal de intermitencia derecha. Lo conectaremos con el cable verde de la unidad. El cable verde es el de señal de posición derecha. Lo conectaremos con el cable marrón de nuestra instalación. Por último, conectaremos el cable de marcha atrás, que irá conexionado con el cable naranja. En este caso es el cable rojo que tenemos aquí un poquitín más grueso. Recordaros siempre de conectar los robacorrientes de forma escalonada, dejando la instalación cuando la encintemos mucho más limpia. Pasaremos el cableado del positivo hacia la parte delantera del vehículo. Como habéis podido ver, hemos llegado con los cables más o menos hasta esta zona, pero en la parte inferior. Ahora, con la ayuda de una guía, lo pasaremos teniendo en cuenta siempre el que no tropiece ni con la transmisión ni con la dirección del vehículo, y lo acercaremos lo máximo posible a la batería. Con la ayuda de una guía metálica voy a pasar hasta la parte inferior
y, como os he dicho antes, evitando sobre todo el que tropiece o bien con la transmisión o bien con la dirección, que la podemos ver en esta parte de aquí, un poco más abajo. Pasaremos hasta la parte inferior y así nos ayudaremos a subir el cable hasta la batería. Como veis, hemos pasado la guía hasta aquí y aquí tenemos el cableado que habéis visto antes, como lo he ido pasando. Justamente un poco más arriba, estos tornillitos que veis ahí son los de la columna de dirección. Mucho cuidado con eso para que no se queden enredados ahí. Ahora, con la ayuda de la guía, pasaremos el cableado hasta arriba. Como os he dicho antes, hemos pasado el cable por aquí, lo sujetamos al cableado original del vehículo y lo traemos hasta el positivo de la batería. Una vez aquí en el positivo de la batería, lo que haremos será colocarlo así. Pondremos ahora un fusible aéreo y una anilla. El fusible aéreo lo dejaremos colocado aquí y con la ayuda de la anilla lo sujetaremos al positivo de la batería. Una vez conectado las señales de los pilotos y el positivo de batería, queda comprobar la instalación. Para ello utilizaremos en este caso un tow bar tester. Y con esto damos por finalizado el montaje del vehículo. Como habéis podido ver, el kit Aragon Track facilita mucho la instalación eléctrica en este tipo de vehículos. Muchas gracias y hasta la próxima.